Estación con Voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Gracias por acompañarnos un día más. Hoy vamos a conversar sobre políticas de seguridad pública en El Salvador. Está con nosotros Henry Fino, director ejecutivo de FESPAD. Como siempre, es un gusto que nos acompañe, Henry. Bienvenido. Buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación. Bien, hablemos sobre este tema. Hay mucho que decir al respecto, Henry. Los gobiernos pues tienen la obligación de generar políticas de seguridad pública, por una parte para combatir el crimen, pero también para darle seguridad a los ciudadanos y a las ciudadanas. ¿Cómo ve usted actualmente esas políticas de seguridad que se han implementado en los gobiernos y también en el gobierno actual? ¿Realmente estas políticas de seguridad logran ese objetivo de, por un lado, combatir el crimen, pero también dar seguridad y protección a los ciudadanos? Bueno, hay que ser sinceros en este punto. En este país nunca ha habido una política de seguridad pública. Desde los últimos 30 años lo que ha habido es una práctica represiva del delito. Flores, Saca, Funes, el profesor Sánchez Serén, y este no es la excepción, que lo único que trasladan en una práctica para el combate de la delincuencia es la represión. Mano dura, supermano dura, plan de control territorial, lo único que hace es reprimir al delincuente. Pero una política de seguridad ciudadana no es solo la represión del delito. Ese es uno de los elementos y que es necesario, no lo podemos negar. Pero hay otros elementos que en un momento determinado no se pueden dejar pasar. Uno es la prevención del delito. En este momento, la población se siente tranquila porque han disminuido los homicidios, pero las otras expresiones delincuenciales, en algún momento escuchamos que han aumentado los hurtos y los robos en los autobuses. Esa es delincuencia que hay que combatir, ¿no? Entonces, los gobiernos generalmente en los últimos 30 años han orientado a la visibilidad de esta situación, porque lo más aberrante, lo que más ocupa los medios es el número de homicidios. Si no, veamos este presidente con mucha frecuencia o a diario sale, ahora un día sin homicidios. Hoy es el mes más seguro de toda la historia de El Salvador, porque no hay tantos homicidios. Pero es que los homicidios es una expresión de la delincuencia, pero hay otras expresiones. Entonces, yo creo que, lamentablemente, como esa es una situación sensorial, la seguridad es un sentimiento, entonces lo que más inseguridad genera es la cantidad de homicidios. La otra situación es la presencia de pandillas, ¿verdad? Que la gente se sentía insegura por lo de la renta, por el control territorial que estos ejercían, y entonces ese elemento también, no lo podemos negar, ha casi desaparecido, ¿verdad? Pero esto no es el triunfo de un genio, eso es el resultado de la militarización de la sociedad. Si cuántos militares no tenemos en la calle, cuántos policías, bueno, en menos, ¿verdad? Pero hay una cantidad fuerte de policías en la calle. En la teoría de seguridad pública no se comete un delito alrededor de los 100 metros de un agente de seguridad. Y tenemos tanta gente en la calle, es obvio que habrá generado esa sensación, y además la cantidad de detenidos que se han producido, entonces se ha ya disminuido la presencia de los pandilleros en territorio. La presencia, pero la población está consciente que el control de los territorios lo siguen teniendo las pandillas, lamentablemente, ¿verdad? Y esto, la población dice, mire, es que las cosas han cambiado. No,
Eso no es así. Las cosas son diferentes, porque no está el pandillero cobrando la renta, porque no andan los pandilleros en la colonia. Pero eso no significa que no sigan teniendo el control, ¿verdad? Entonces, ahí está la policía o el ejército. Las cosas están diferentes, pero no han cambiado. ¿Cuándo vamos a saber si efectivamente han cambiado la situación de seguridad en este país? Cuando levanten el régimen de excepción, cuando devuelvan al ejército a las funciones que le corresponde. Ahí, si las cosas siguen tal cual las tenemos ahora, entonces sí habrá cambiado la situación. Pero en este momento, con la militarización de la sociedad, las cosas son diferentes. Pero siguen al fondo igual, porque el control, según la misma población, lo siguen teniendo las pandillas. Entonces, una política de seguridad ciudadana implica la prevención, implica la represión del delito, por supuesto, ¿verdad?, dentro de un Estado constitucional de derecho, respetándose el debido proceso. Pero los procesos de estas 80 y tantas miles de personas detenidas no está en el marco, en los estándares internacionales de derechos humanos. Les privan del derecho a una defensa técnica. Solo para empezar, les violan los plazos de los procesos, ¿no? Ya casi vamos a tener un año. Ya los primeros que fueron detenidos y se decretó detención provisional por 6 meses para la instrucción, seguramente ya la Fiscalía pidió una prórroga. Y hay una reforma en la ley que indefinidamente se puede seguir pidiendo prórrogas, y eso viola el debido proceso, viola los estándares internacionales de derechos humanos. Entonces, esta represión del delito como se está haciendo en el país no es dentro de los estándares de derechos humanos, más da la idea que es una sociedad buscando venganza. Pero la sociedad como tal, los ciudadanos y ciudadanas, no creo que anden buscando venganza. En lo mejor, la población lo que demanda es justicia. Y la justicia está muy bien definida. Entonces, 2 elementos, ¿verdad? La prevención y la represión. Y el otro elemento dentro de una política de seguridad ciudadana es la reinserción. Increíble la ostentosidad de la cárcel que el ciudadano presidente divulgó en cadena nacional, ¿verdad? Pero yo no sé si la población se percató de los talleres que dice que van a haber, ¿verdad? Tengo presente uno de reparación de pupitres, ¿verdad? Creo que uno de sastrería, ¿verdad? Pero con la inmensa cantidad de población interna que va a haber, la muestra que presentaron ahí es mínima. Entonces, tampoco ese elemento en este actuar de este gobierno se está cumpliendo, ¿verdad? ¿Por qué es importante la reinserción? Muy a pesar de que lo que decía e insistía el director de centros penales, que el que entrara a esa cárcel nunca iba a salir, cosas que ya solo esa expresión es inconstitucional, si tiene en su mente, en su imaginario este funcionario, porque la Constitución prohíbe penas perpetuas, ¿verdad? Entonces, como más temprano que tarde van a salir porque han cumplido su pena, van a regresar a la sociedad, van a regresar a convivir con nosotros. ¿Qué es lo que nosotros, sociedad, demandamos? Que estas personas hayan aprendido la lección y vuelvan a la sociedad como personas honestas. Pero Henry, ¿puede reinsertarse un reo? Aunque como usted lo mencionaba, se veían ahí que van a haber talleres de uno y otra cosa, pero también se presentaron celdas de castigo. Ahí pudimos ver cuartos oscuros, en condiciones, parece tortura, ¿verdad? O sea, será para tortura.
Pero, y entonces, los reos en estas condiciones, ¿cómo salen? ¿Realmente van a poder decir que hubo reinserción a la sociedad en estas condiciones? No, o sea, cuando se inauguró el Centro Penal La Esperanza, allá por el 74, 77, era una cárcel modelo. Porque había en sus instalaciones casi más o menos el 40% de las instalaciones estaban destinadas a talleres. O sea, en el entender, y estábamos en una dictadura militar, ahora estamos en una dictadura civil, ¿no? Pero en aquella época la dictadura militar que construye esa cárcel tenía esa visión, ¿verdad? Con todo y lo que en algún momento gorilesco que pudiera haber parecido. No se cumplió, pues, o sea, no hubo oportunidad, no cumplieron qué. Pero solo pongámonos a pensar en aquella época. En este momento, que no teníamos tantos privados de libertad en aquella época, ¿verdad? En este momento, con la sobresaturación, nosotros tenemos un cálculo de más o menos 325% de sobrepoblación en las cárceles. Si ya antes del régimen de excepción teníamos problemas de sobrepoblación, y esa sobrepoblación lo que genera es la negación total de los derechos de los privados de libertad. No solo en la dinámica de la reinserción, porque ahí cómo puede inculcarle en grupos hábitos de trabajo. Talleres son insuficientes. En aquella época, en el 25 de marzo del 2022, ¿verdad? Pero ya ahora, que 3 de febrero del 23, ni en sueños pudiéramos creer que los centros de detención pueden generar dinámicas de reinserción. Tampoco educación, que es un elemento para la reinserción. Salud, alimentación, o sea, imposible, ¿verdad? Todo esto es la situación que estamos viviendo y que en un momento determinado no cumple con los estándares de derechos humanos y que, insisto, podría generarse más una sensación de venganza. ¿Se puede generar una dinámica de reinserción con un 325% de sobrepoblación en los centros penitenciarios? Nunca. Jamás. Pero además, no hay una directiva, un protocolo, un manual sobre eso. No lo hay. Sobre eso, que pues sí, ¿verdad? Yo creo que es increíble cómo es que ese régimen divulga esas celdas denominadas de castigo. O sea, miren, no es posible, ¿verdad? O sea, en la ley penitenciaria no hay tal situación, ¿verdad? Obviamente hay sanción por faltas al comportamiento dentro de los centros penales, como en cualquier régimen que se debe establecer una disciplina, pues, pero exhibir esa situación, y alguna gente lamentablemente se siente muy satisfecha con cosas como esas. Una sociedad humana debería de repudiar eso, ¿ya? Entonces, una situación de esas es imposible creer que va a haber una política de seguridad pública. Ninguno de los 3 elementos básicos que mencionamos se están generando. No solo por este gobierno, sino que por los 30, 40 años. Yo creo que en este país nunca ha habido una política de seguridad ciudadana. ¿Qué pasa? Que ahora la gente se siente satisfecha con la violación de la ley. Porque el plantear esa situación del centro penal, que bueno, debería de mantenerse solo, porque ninguno de los 82,000 o algo que han sido detenidos están siendo procesados por actos de terrorismo. Y ese centro es para terroristas. Entonces ese centro va a estar vacío, pues. ¿Ya? Entonces, la contradicción en los mensajes. Pero la población, lamentablemente, el gobierno ha cumplido su cometido de mantener a la población en la más oscura ignorancia. ¿Ya? Y yo quisiera retomar la encuesta que el YUDOP hizo hace unos días. Creo que el viernes estuvo la directora del YUDOP
y nos explicaba en la entrevista una cosa preciosa, pero que en un momento determinado poco se divulga. Ella decía, miren, cuando nosotros pasamos una batería de preguntas y la gente contesta que no sabe de lo del Bitcoin, de la corrupción, de lo del Ministerio de Salud, todo, la aceptación es del 90%, que coincide con lo que decía ayer creo la CIP Gallup, ¿no? 9 de cada 10 salvadoreños aceptan el actuar del gobierno. La encuesta del YUDOP lo decía también, ¿no? Ajá, pero aquí hay otro elemento que nos decía la directora, ¿verdad? Pero cuando empezamos a generar esa misma batería y hay personas informadas, la aceptación del presidente baja a 6.6, ¿ya? Entonces, esa situación el gobierno la ha sabido manejar. En las encuestas que posiblemente él patrocina y lo demás, ese contraste no hay, y entonces le trasladan a la población solo esa aceptación, pero ese es un espejismo. Por eso es importante programas como los que desarrolla esta radio, porque pretende informar a la población, porque sobre la base de la información la gente puede sacar conclusiones, porque yo no creo que la población salvadoreña tenga la aceptación que dicen esas encuestas de 90% cuando se captura a trabajadores y trabajadoras que exigen que se les pague su salario, ¿ya? Que exigen que, como lo de la imprenta nacional ayer, ¿verdad? Que la protesta era porque el gerente de producción es una persona que no cumple con lo mínimo necesario para el puesto. Y entonces los sindicalistas estaban reclamando que lo cambiaran, ¿verdad? O sea, están exigiendo condiciones favorables de trabajo y llegan y lo detienen, ¿ya? Entonces, yo no creo que la población acepte a ningún funcionario que actúe de esa forma. Pero ¿qué es lo que sucede? Que tiene poco acceso a la información, porque este gobierno ha cumplido eficientemente su hoja de ruta, ¿verdad? O sea, en los medios de comunicación hay un bombardeo, en las redes sociales más que todo, hay un bombardeo de la imagen del presidente. El viernes también tuvieron a otro compañero hablando sobre las redes sociales, que decía que hay una cantidad de videos que se producen diariamente a favor del presidente. ¿Quién se puede resistir ante ese bombardeo? Entonces es una situación compleja. Por eso es los resultados de las encuestas. Pero programas como los que desarrolla la YSUCA y todos esos medios de comunicación alternativos son los que deben mantenerse firmes para que la población tenga conocimiento de la verdad, de lo que está sucediendo en este país. Aquí se tiran cortinas de humo. La semana pasada o antepasada se aprobaron las reformas al reglamento de tránsito. Que aumentaban las multas por las infracciones, ¿verdad? Y eso fue lo que acaparó a los medios. ¿Por qué? Porque pretendían invisibilizar la nueva ley de compras, que realmente esa ley de compras no genera ninguna garantía de transparencia, de probidad en la función pública para las compras, ¿ya? Y lo cumplió, o sea, el cometido lo cumplió el gobierno. ¿Por qué? Porque a la gente le pasó desapercibida esa situación y yo les decía, bueno, sí, nos van a perdonar el 50% de las multas si lo pagamos en los 5 días siguientes, pero por otro lado van a meter las manos con millones de dólares sustrayéndola por la ley de esta nueva ley de compras, ¿no? Entonces, esa situación son los contrastes en los que estamos viviendo. Por eso es que ante la sensación de que los pandilleros ya no están
presentes en el pasaje, que no se suben a los buses a pedir, mire, lo que sea su voluntad, pero y ahí los pasajeros, ¿cómo no van a dar alguna cobra por lo menos, ¿verdad? Ya esas cosas pues, no hay. Ajá. Entonces se genera esa sensación, pero esa es una sensación superficial y no es producto de una política estructurada. Veamos si conocemos el Plan Control Territorial. Eso es uno de los secretos mejor guardados. Algunos llegan a afirmar que no existe. Bueno, está reservado también, no podemos conocerlo. Exactamente, ¿verdad? Pero está reservado ¿el qué? ¿Verdad? Porque nunca fue del conocimiento público. Y no es por una cuestión de seguridad nacional. No, nada de eso, sino que por la característica de la opacidad de este gobierno. Henry, usted ha tocado el tema, de la sensación, ¿verdad? De la percepción más bien que se tiene de la seguridad, pero también hacía usted mención a que, el problema del país en cuanto a seguridad no solamente son las pandillas, hay narcotráfico, delitos menores, como los que usted mencionaba, ¿verdad? Lo que estamos viendo ahora en los autobuses, hasta en las calles. Hace unos días circuló un video donde ahí por Metrocentro, cuando justo un motociclista estaba en el semáforo, llegan 3 personas y lo despojan de todo. Eso está ocurriendo. Ahora, ¿cuál es entonces el verdadero sentido de generar este régimen de excepción? Porque, se decía, y el discurso es combate contra las pandillas, ¿verdad? Pero estamos viendo de que, y lo han evidenciado investigaciones periodísticas, ha habido negociación con pandillas, y no solo de gobiernos anteriores, sino de este gobierno. Este gobierno también se ha negado a extraditar a cabecillas de pandillas, ¿verdad? Entonces, pareciera que ese discurso de guerra contra las pandillas no es realmente lo que está a la cabeza en este régimen de excepción. ¿Qué estaría detrás de esto entonces, Henry, desde su punto de vista? Porque usted decía, aparentemente no hay pandilleros, pero hay localidades donde se sigue cobrando la extorsión, por ejemplo. Así es. Yo creo que el verdadero interés del régimen de excepción es la perpetuidad en el poder de este presidente. Miren, en función de este régimen de excepción se han incluido una cantidad de reformas a la legislación penal que lo único que ha generado es violación a los derechos humanos, pero la última es evidente el interés de la perpetuidad. Hay una reforma que creo que fue aprobada hace como 2 o 3 semanas, en las que elevan, creo que de 8 a 20 años, la pena de quien impida la inscripción de un candidato. Como fraude electoral, ¿verdad? Como dentro fraude de esa figura, electoral. Sí. O sea, que ese no es fraude electoral, ¿verdad? Ese es un procedimiento que en un momento determinado no es un delito, o sea, y que se debe de resolver de acuerdo a la legislación electoral mediante los recursos correspondientes. Si a mí no me inscriben, yo tengo la posibilidad de impugnarla, ¿verdad? En la justicia electoral y en la justicia administrativa ordinaria. Eso jamás se va a constituir como delito. Pero quiere decir que los que en un momento determinado le expliquemos a la población para que tenga conciencia de que eso de la reelección en El Salvador está prohibido, entonces esa concientización a la población va a generar un impedimento en el imaginario de la gente. O sea, pues no se puede. Entonces estaríamos promoviendo que no se inscriba un candidato, ¿no? Entonces pudiéramos ser procesados por eso, sin ignorar que realmente los más inmediatos en el cometimiento del delito son los de las juntas electorales y del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Ya me imagino a Oliva haciendo el análisis constitucional sobre la solicitud de la inscripción del ciudadano Bukele y votando en contra, ¿verdad? Lo van a procesar. Entonces, ese tipo de cosas se han generado a la sombra del régimen de excepción, ¿verdad? La criminalización de la protesta
lo que persigue al mantener con el régimen de excepción callada a la población, a sindicatos, a organizaciones como las nuestras, sencillamente es el objetivo para no informar a la población, ¿verdad? O los sindicalistas, el no reclamar sus derechos. O sea, aquí este país, volvemos a lo del 74, ¿verdad? El país de la sonrisa. ¿Y cómo se cumplen los ciclos, verdad? En aquella época estábamos bajo un régimen tremendo, dictatorial y represivo, casi inmediato a la masacre del 75, del Seguro Social, de los estudiantes y trabajadores de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Ahora estamos en un régimen represivo y viene el concurso Miss Universo, ¿verdad? Ahí leí una noticia que República Dominicana rechazó eso por los altos costos. República Dominicana que tiene un desarrollo mayor que nosotros en la industria turística. Y nosotros hemos leído que muchos artistas han declinado venir porque en su contrato les incluyen una cláusula que tienen que hablar a favor del gobierno, ¿verdad? Entonces, eso es parte del oscurantismo que nos ha impuesto el régimen de excepción. No solo aquí, pues, o sea, los trabajadores y trabajadoras no pueden exigir el cumplimiento de sus derechos. Y se les amenaza con que se les va a aplicar el régimen de excepción. Exactamente, los desalojos de los vendedores ambulantes, de los centros poblacionales, de las ciudades. Esa es la amenaza, se van o les aplicamos el régimen de excepción. ¿Ya? Lo que sucedió con el empresario de transporte, Catalino Miranda, que ese régimen ha tenido la perversa idea de tocar a figuras emblemáticas de cada uno de los sectores. Al capturar a Catalino, el sector de transporte no ha dicho nada. No sale diciendo, no sabemos si les están pagando el subsidio, ¿verdad? Pero ahora no creo que se atrevan a decir, mire, nos deben 4, 5 o 2 meses de subsidio, porque van a tener la misma suerte de Catalino, ¿verdad? Ahora, mientras venía, decían, mire, ¿y las AFP? ¿Por qué tan silenciosas con la reforma a la ley integral, creo que se llama, de seguridad, ¿verdad? Entonces, nadie, aquí en este país, nadie dice nada. Y si al salir o ya en las redes sociales con esa entrevista, hay una lluvia de ataques para cualquier cosa que los que no estamos, no es que estemos en contra del gobierno, sino que los que no estamos de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo, la respuesta es esa. Claro, ataques, agresiones, lo vemos a diario en redes sociales. Vamos a hacer una pausa, Henry, en este momento. Cuando regresemos, como siempre, usted tendrá la oportunidad de participar. Ya volvemos. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con vos. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La Voz con Vos.
Gracias por continuar con nosotros, 7 de la mañana con 32 minutos. Como le dijimos, pues es momento de que usted pueda participar. Estamos transmitiendo esta entrevista vía Facebook Live, por ahí nos pueden dejar sus mensajes también, o llamando a nuestros números 2275-9501 y el 02, también nuestro WhatsApp 7571-2779. Voy a dar lectura a algunos mensajes. Dice: buenos días, el mismo gobierno y los simpatizantes se meten a autogol cuando por defender el régimen de excepción dicen que es necesario porque si no van a volver los mareros. Y entonces no hay control territorial. Bukele está formando criminales, cerrando escuelas, institutos y universidades y abriendo cárceles. Bukele tiene complejo de superioridad, dice, y se le subieron los humos. Yo en mi criterio lo noté desde que era diputado, dice acá, pero me imagino que quiso poner alcalde. Tenemos una llamada. Adelante, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Luis Sigüenza le saluda. Mire, gracias por este excelente programa. Los escucho a menudo a diario. Solo quería consultarle a dónde puedo escuchar diferido el programa completo. ¿Hay algún podcast o algún medio de internet que se pueda oír? Bueno, muchísimas gracias. Así es, nosotros transmitimos vía Facebook Live. Ahí queda la entrevista. Usted puede buscar nuevamente y puede escuchar y ver esta entrevista también a través de nuestro sitio web www.ysuca.org.sb. También dejamos ahí el podcast de la entrevista. Continuamos con más mensajes. Dice: igual como se destituye a un ministro por formar y equipar centros para promocionarse como futuro candidato electoral, rápido lo apartó del camino, pero los fondos gastados y acciones ilegales realizadas ahí ni se investigan ni se castigan. Todo lo que afecta al poder, bien, gracias. Tenemos otra llamada más. Adelante, buenos días. Muy buenos días. Yo quiero decirle de que este señor está aplicando las leyes, como él es musulmán, quiere aplicar las leyes igual que su país. Bueno, gracias por su participación. Dice: Bukele da prioridad a lo que no debe. ¿A quién se le ocurre hacer un hospital de mascotas? Yo no estoy en contra de los animales, pero tenía prioridad primero la salud humana y los animales para más después. Bueno, tenemos otra llamada. Adelante. Buenos días. Licenciada, buenos días. Buenos días. Bienvenido a su invitado. Licenciado, fíjese que este gobierno se ha pasado de vivo, porque está haciendo una melcocha al país, un desorden, pero él es muy inteligente en lo malo. Él está creando su propia telaraña, su propia trampa a posteriori, porque ha hecho una mezcolanza, porque si pierde va a quebrarle la cabeza al que llegue. Pero si él queda, lamentablemente, ¿qué va a hacer? Él va a entrar en ese perol lleno de miel de la que están cocinando por las panelas allá en Oriente. Sinceramente, este es un desordenado. Él, con la gran corrupción que tiene, quiere borrar todo. Por eso está cambiando de nombre la ley, la CAP, la Digesti y todo eso, porque sabe él que así pierden pista, dice él, ¿verdad? Porque todos están de acuerdo, tapándole todas las fechorías y todas las porquerías que está haciendo con el país. Muchas gracias y Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Tenemos también audios que nos han llegado por WhatsApp. Otra llamada antes. Adelante, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, quisiera felicitar al exponente, el padre Oliva. Le agradezco al padre Oliva por tener la valentía para decirle las verdades a este gobierno, que es un gobierno que no respeta los derechos y requisitos constitucionales, y le hago un llamado yo a las Naciones Unidas de que puedan intervenir
al gobierno nefasto de Nayib Bukele, que pueda ponerle un embargo económico, porque es un gobierno que no está respetando los parámetros de la democracia. Prácticamente es un gobierno tirano que no está respetando, y las Naciones Unidas tiene el deber de votar y ponerle un embargo sancionatorio al gobierno de Nayib Bukele, que sería por medio de un embargo como lo pusieron a la isla de Cuba. Entonces, porque este gobierno no está respetando los parámetros democráticos. Gracias, paz, feliz día. Muchísimas gracias a usted también por su participación. Vamos a dar paso a los audios que nos han llegado por WhatsApp. Buenos días, bonito el programa. Mire, yo quiero externar mi propio punto de vista, ¿verdad? Es muy personal. Yo percibo en la realidad que se está viviendo actualmente en nuestro país, El Salvador, en cuanto a la seguridad, es que aquí el mismo gobierno se ha convertido en un asesino. Mire cuántos se están sacando de las cárceles y que nadie quiere que sepa de los que están muriendo. ¿Quién es el que está asesinando a ese montón de personas? Pero dígame usted, si fueran la gente particular la que estuviera matando o quitándole la vida a esas personas, no importando las condiciones en que sean de las personas, ¿verdad? Los seres humanos. Otra de las cuestiones es que se habla de religiosidad, y yo veo en las redes sociales allí que se habla de que, y hasta orando, pidiendo orar juntos, inclusive el propio gobierno saliendo allí, y yo siento que las cuestiones religiosas hablan muy diferentemente en cuanto a la Biblia o la religiosidad. No habla de matar, de asesinar. Quisiera escuchar un poquito más referente al tema, si me estaré equivocando. Gracias. Buen día, muchachos. Muchísimas gracias. Damos paso a una llamada. Adelante. Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, yo quería hacer una pregunta. En cuanto a esto que he implantado, hay una ley que impida inscribir un candidato. Yo preguntaba, ¿y entonces dónde nos queda la Constitución? Pues, ¿llegaría primero esta ley o esto que ha hecho este gobierno, o la Constitución puede prevalecer? Eso me gustaría saber. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos un audio más. Adelante. Muy buenos días, Kenia. Un saludo a Henry. Ha sido un análisis muy profundo, muy interesante. Solo quiero consultarle. Él hace muy bien referencia al 74, el país de la sonrisa, pero que después del país de la sonrisa vino una explosión social muy fuerte. Mi pregunta es, ¿se visualiza a corto plazo en el país, en El Salvador, un estallido con violencia social o con organización social? Puesto que parece ser que las redes sociales y la forma en cómo se está alineando todos los medios de comunicación, ya muy bien lo explica, ¿verdad? Tienen adormecidas las personas, pero por otro lado, las necesidades aprietan, ¿verdad? Las necesidades están allí. Y finalmente, en esta misma línea, de acuerdo a un análisis legal y también constitucional, ¿qué ocurriría en un caso que el señor presidente deje el poder con relación a los crímenes que pudieran configurarse como crímenes de lesa humanidad? Estas condiciones creo que no le darían la posibilidad o estarían tras la perpetuidad en el poder. Saludos. Bueno, saludos a usted también, gracias. Buenos días y felicidades por su programa. Dice, ¿cómo explicarse el sentir de la población al festejar la construcción de una cárcel, mientras las escuelas y hospitales están en un estado deplorable? Otra persona dice, percibe un sesgo en su invitado, dice, fue funcionario de un partido político y se mantuvo callado, porque ahora dice ser defensor de derechos humanos. Tenemos otro mensaje más. Buen día, felicidades por su programa. La pregunta sería, ¿cómo el pueblo se va a oponer a su reelección? ¿Y cuál será el plan para apartar a este gobierno? Y la reelección inconstitucional no es fraude electoral, nos dice Neto Sánchez, y nos plantea esa pregunta.
Damos paso a una llamada más. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Felicitarle por el programa que tienen ahorita. Quizás un llamado nomás sería al pueblo salvadoreño en general. Y la pregunta es para su invitado, que nos pueda aclarar un poquito. La Constitución es bien clara, ¿va? Que dice que nadie se puede reelegir. Yo no sé por qué como pueblo caemos en esa gran ignorancia. Lo otro, mi pregunta es, todos aquellos países que son democráticos y que respetan todas las normas establecidas en un país, ¿creen que van a aceptar a este gobierno media vez el pueblo se equivoque tremendamente a reelegirlo? ¿Y qué consecuencias traería con estos países? Sabiendo pues que nosotros como país pobre sobrevivimos de muchas ayudas de estos países que realmente respetan la democracia. Entonces, ojo para el pueblo salvadoreño. Si ahorita nos estamos quejando de tantos problemas que tenemos, en el futuro pues quizás vamos a llorar. Entonces sería demasiado tarde. Y quizás un ejemplo, yo estaba viendo por allí una noticia, lamentablemente pues estamos hablando del hermano país de Nicaragua, estaba escuchando que pues después que un país que luchó por defender, digamos, su democracia, ahora pues se oyen voces ya que nuevamente pues la población ya está tomando las armas como en los tiempos anteriores que combatieron la dictadura que había en Nicaragua. Entonces nosotros ya vivimos una época dura, y digo dura para todos aquellos que servimos de un bando o de otro bando. Lamentablemente estos señores que ahorita están en el poder, yo creo que en ese momento pues quizás salieron como ancianas a esconderse a otros países. Pero bien, entonces el llamado es para el pueblo salvadoreño, que fijemos bien cómo va la situación de nuestro país. Y mi pregunta es, ¿qué pasaría con aquellos gobiernos democráticos que creen que le darían el apoyo a este gobierno media vez el pueblo se equivoca nuevamente? Gracias y buen día. Buen día para usted también. Muchísimas gracias. Bueno, le damos paso a Henry. Yo quisiera empezar con la parte esta que por lo menos 2 radioescuchas plantean, vea, la constitucionalidad o no de la reelección. La reelección en este país está total y absolutamente prohibida. Una reelección del ciudadano Bukele será inconstitucional. La señora nos decía, pero mire, y la reforma esta a la que yo hacía referencia, ¿estará por encima de la Constitución? Jamás, jamás, ¿verdad? La ley primaria, la superior, de la que emanan todas las demás es la Constitución. Ninguna ley secundaria puede ir en contra de la Constitución. Entonces, cualquier disposición que contraríe la Constitución tiene que ser expulsada del ordenamiento jurídico. Pero, como este ciudadano hizo una hoja de ruta muy bien planificada, nosotros no podemos recurrir a la Sala de lo Constitucional, porque Sala de lo Constitucional no existe en este momento, que es la que, de acuerdo a la Constitución, tiene que declarar obligatoriamente y en general la inconstitucionalidad de la ley. O sea, si estos mismos usurpadores fueron los que en una resolución abren la posibilidad, según ellos, a la reelección, de acuerdo a la lectura que hacen del artículo de la Constitución, ¿verdad? Entonces, hay que ser claros y contundentes. La reelección en El Salvador está prohibida. Sobre lo que el otro radioescucha nos decía, mire, las condiciones en este momento realmente son graves y que da para un estallido social. Lamentablemente, como decía el radioescucha, el último que habló, mire, ya sufrimos bastante. Ya sufrimos 75,000 muertos, más de 8,000 desaparecidos, a quienes no se les ha hecho justicia todavía. Y lo contradictorio de este gobierno, ¿verdad?, que a Rufina le dan un homenaje póstumo. Si el mejor homenaje para Rufina es que le hagan justicia por el asesinato de sus hijos. No es un título de hija meritísima.
es la justicia lo que demandan las víctimas, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, las condiciones son tan graves que da para cerrar, lamentablemente, ese círculo de nuevo. Esto del país de la sonrisa y todo lo que desencadenó, ¿verdad? Pues igual o peor estamos viviendo en este momento. Pero con una diferencia, ¿verdad? Ellacuría en la cortina que ponían allá por el 88, 89, si no me recuerdo mal, es de esa época la cortina que el pueblo haga oír su voz, que el pueblo exija estar bien informado, decía Ellacuría, ¿verdad? Eso es lo que en este momento debemos de demandar, información. ¿Por qué? Porque sencillamente sobre la base de la información tendremos conocimiento y tendremos la posibilidad de tomar las mejores decisiones para este país. Pero en el oscurantismo en el que nos han sumergido, si todo la actuación del gobierno está vedado. La ley de acceso a la información es otro de los grandes figuras decorativas en el andamiaje normativo en este país, ¿verdad? Porque nadie tiene acceso a la información, ni siquiera a la de oficio. ¿Ya? Han pasado cuántos días desde que se aprobó el presupuesto y la semana pasada o antepasada todavía no estaba puesto en el sitio web del Ministerio de Hacienda. Una cosa que solo es números y cosas así, ¿verdad? Que realmente hay que sentarse despacito, leerlo para saber realmente qué todo eso implica. Ya no digamos las compras, los nombramientos o destituciones de los funcionarios. No, nada de eso, ¿verdad? Entonces yo creo que las condiciones lamentablemente se están generando aceleradamente. El radioescucha también nos comparaba con Nicaragua. Fíjense que yo soy de la opinión que ese régimen es peor que el nicaragüense, porque el régimen de Daniel Ortega se ha tardado 14 años. Este se ha tardado 3 años. Y hay algunas cosas peores que se están haciendo en El Salvador de las que se ha hecho en Nicaragua. Yo no estoy minimizando lo de Nicaragua, es repudiable lo que está viviendo el pueblo hermano nicaragüense, pero aquí realmente estamos peor. ¿Cuál es la diferencia? En la comparación con Nicaragua o en la vista hacia el 74. El control, el bombardeo, la difusión en redes sociales. Y en esas redes sociales lo que se promueve es la imagen del ciudadano presidente, vea. No son las acciones del gobierno, sino que es la imagen del presidente. Entonces él se quiere constituir y la gente lo está viendo como un caudillo, como un salvador, ¿verdad? Y yo creo que sobre la base de la información que decía Ellacuría hace ya varias décadas que debemos de exigir, sobre la base de esa información nos vamos a dar cuenta de la verdad y de la realidad que estamos viviendo. Nunca dedico tiempo para hablar de cuestiones personales, ¿verdad? Pero alguien decía que yo había sido funcionario de los 2 gobiernos anteriores. Sí, y en ese gobierno estuve 1 año, ¿no? Yo creo que no es nada oculto, ahí lo pueden ver. Pero a mí me gustaría que eso no se puede negar, que yo fui funcionario de 3 gobiernos, insisto, inclusive de este, pero que me digan que lo que hemos compartido aquí es mentira. ¿Ya? O sea, el hecho que yo haya sido funcionario no significa que lo que yo haya compartido con todas y todas sea mentira. Eso está en todas partes. Veamos los medios de comunicación, cualquiera, inclusive en redes sociales hay una cantidad de información. Pues sí, ¿verdad? No tanto como la que difunde el gobierno, pero hay información. Y eso es lo que hemos compartido ahora, ¿verdad? Entonces es contundente, independientemente quién lo diga,
la verdad está ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sacarla a la luz, ¿verdad? Porque, insisto, sobre la base del conocimiento, este pueblo salvadoreño va a tomar la decisión. Y ojalá que sea lo más pronto posible, porque las cosas van muy aceleradas. ¿Cuánto ha pasado desde que detuvieron a los sindicalistas de Soyapango, de la alcaldía de Soyapango? Ayer se repite la historia con sindicalistas de la Imprenta Nacional, los dirigentes de Santa Marta. Entonces, estas cosas son golpes que este gobierno da para mantener un estado de terror a las organizaciones sociales, que no difundan la situación precaria, difícil, represiva que están viviendo. También alguien mencionaba de los que nos llamaban y participaban, Henry, y decía, bueno, todas estas medidas están llevando al cometimiento de crímenes de lesa humanidad. Claro. Y decía, en algún momento se va a judicializar esto y estas personas van a ser procesadas por todo esto. Fíjense que cuando yo escuchaba al Radio Escucha, me ponía a pensar en Montesinos, el hombre fuerte de Fujimori en Perú. Él construyó una cárcel, la de máxima seguridad, ¿verdad?, en la que Fujimori y él están guardando prisión, ¿verdad? Pues a saber si tendremos en esta cárcel, en esta megacárcel que inauguró o difundió el presidente, inquilinos de tanta envergadura como funcionarios, ¿verdad?, de este gobierno, no solo por la corrupción, sino que por esos delitos que en un momento determinado se están cometiendo, empezando por los fallecidos en los centros penales. Ahora en la mañana escuché de nuevo que repetían la información sobre una persona que falleció con un golpe en la cabeza en el penal de Izalco. En varias oportunidades, inclusive en este medio, yo he insistido, mire, hay que volver la vista a Izalco. La mayor parte de fallecidos dentro del régimen carcelario es en Izalco. ¿Qué está pasando?, ¿verdad? Sin embargo, este gobierno, tranquilo, ¿verdad?, pasa desapercibido eso. Entonces, todo, la corrupción, estos delitos, estas privaciones arbitrarias de libertad, estos asesinatos dentro de las cárceles, la represión a la protesta social, todo eso es causa para enjuiciar a muchos de los funcionarios de este gobierno, algunos con más gravedad que otros, pero ahí es donde es indispensable que estemos informados, porque nosotros, cualquiera de los ciudadanos pudiera iniciar una acción penal en ese momento, aunque sea infructuosa por el secuestro de las instituciones en este país, o después que estos salgan, pudiéramos iniciar alguna acción, ¿verdad? Pero lo importante que es estar informados para saber qué es lo correcto e incorrecto que está haciendo los funcionarios en este gobierno. Porque para los medios de comunicación genuflexos para el régimen o las redes sociales, todo lo hecho por este gobierno y sus funcionarios es único en la historia. Voy a tomar de nuevo el tema de las cárceles. Vea, una cárcel de primer mundo. Y la gente se entusiasma. Eso es mentira. En los países de primer mundo están cerrando cárceles, no las están abriendo, ¿verdad? Bueno, acá se dijo que se iban a cerrar cárceles y se iban a abrir universidades. La de Chalatenango, en la Sierpe, la cerraron y dijeron que iban a hacer una sección, una facultad multidisciplinaria de la Universidad de El Salvador. Y hasta este momento la Monseñor Romero está siendo amenazada con ser cerrada, ¿ya? O sea, en la expresión más burda de la negación al derecho de la educación, pero en el día a día, cuando llegan los niños y las niñas a la escuela y hay un solo profesor para 3 grados, y que en las escuelas hay reportajes, y que eso, independientemente que yo haya sido funcionario o no, es la verdad, pues, o sea, que hay profesores que abajo de un árbol están dando clase, pero se está gastando una millonada en cárceles. Y fíjense, yo ayer tuve una experiencia que una inspección de tránsito por un accidente
se tardó la policía en llegar 5 horas a hacer la inspección. Y la gente me decía, es que solo somos 5 equipos los que andamos haciendo inspecciones por accidentes de tránsito. En este caos vehicular, híjole, eso no es nada, ¿verdad? Pero contrastemos con el equipamiento que se le ha dado a la Fuerza Armada. Vehículos, armas, helicópteros, creo. Bueno, Estados Unidos le regaló un helicóptero al gobierno, lanchas. O sea, es un equipamiento extraordinario. Y la policía, que es la responsable de la seguridad ciudadana, ha sido, obviamente sí, se le ha dado, pero no en la dimensión que se le ha dado a la Fuerza Armada, ¿ya? Entonces estos son contrastes que hacen creer que realmente las cosas no van por buen camino, porque no son dinámicas que responden a la necesidad del pueblo salvadoreño, ¿ya? Educación, salud. Aquí en la hora 10, yo soy asiduo oyente de YSUK, ¿verdad? Y en la hora 10, pero muy frecuentemente la gente habla y dice, mire, fíjate que no hay tal medicina, llegué a pasar consulta y me dijeron que no había. Ajá, pero tenemos un centro penal de primer mundo, según ellos, ¿verdad? Según el gobierno. Pero no es así, ¿verdad? O sea, insisto, en los países de primer mundo están cerrando cárceles, ¿verdad? Entonces, son contrastes que en un momento determinado lo que generan es la conclusión de que el rumbo del país no es el adecuado. Porque realmente las necesidades de la población no están siendo satisfechas. El gobierno no tiene por qué generar, o sea, la gente se siente muy, muy feliz y dice, nos dieron $300, pero eso no es función del gobierno. El gobierno tiene la función de generar las condiciones para que haya empleo, productividad en este país. ¿Ya? Porque un 5 que regale el gobierno no es el gobierno, porque aquí, el gobierno ha dado tal cosa. No, lo hemos dado todo porque con el pago de los impuestos se genera toda esta posibilidad, ¿verdad? Pero en un momento determinado, creo que el contraste, ¿verdad? Estar en una cárcel y cuando le preguntan a la gente, mire, ¿y cómo está la economía? Todo está caro. Es la mayor preocupación de la gente. Es la mayor preocupación ahora. Pero fíjense cómo, para que vea la gente cómo se manipulan las cosas. Ayer la Gallup, ya lo había mencionado, saca una encuesta y dice que el 60% de los encuestados dice que la economía ha mejorado. Bien, qué bueno, ¿verdad? Pero a saber dónde ha mejorado. Porque vayamos al mercado. Ustedes hicieron una encuesta, una visita al mercado y los frijoles han aumentado de 90 a 1.15, 1.25. 1.25 cuesta. Y entonces, ¿dónde está la mejoría en la economía del pueblo salvadoreño? Las pensiones. Los vamos a hacer llegar a 400, sí, pero los pensionados antes no cotizaban. Y ahora los pensionados de su pensión, estuve oyendo que van a tener que cotizar una parte al sistema previsional. Van a pensionarse de pensionados, pues. O sea, esas son las cosas que lamentablemente se debe de informar al pueblo para que ellos saquen sus conclusiones y, como decía Curía, esté bien informado. Así es, eso es lo importante y esa es la misión que tenemos como radio también, ¿verdad? A través de todos estos programas, informar a la ciudadanía sobre lo que acontece. Muchísimas gracias, Henry, por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por el espacio y gracias a los radioescuchas por haberme aguantado. Gracias, como siempre, porque nos motivan ustedes con sus comentarios, sus preguntas son muy importantes para nosotros. Que tenga un excelente día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUK.
que son familias que no tienen donde ir a vivir y el Estado nunca ha procurado darles un espacio donde vivir, pues solo son desalojados y cada quien tiene que ver cómo para dónde irse, y creo que esa es la